El coronel Carlos, a sus 55 años, era una figura imponente, un roble esculpido por el tiempo y las batallas, no solo las libradas en campos distantes, sino también las internas, que dejaban cicatrices más profundas que cualquier herida física. Su estatura, aún poderosa, proyectaba una sombra de autoridad inquebrantable, pero era en sus ojos donde la verdadera historia de un hombre atormentado se revelaba. Eran ojos de un azul tan profundo que parecían contener la melancolía del océano, penetrantes y siempre vigilantes, capaces de escanear el horizonte en busca de amenazas invisibles. Su cabello, antes de un negro azabache, se había rendido al paso de los años, tiñéndose de un gris plateado que acentuaba la nobleza de su rostro, marcado por líneas de expresión que delataban una vida de decisiones difíciles y un peso emocional que cargaba en silencio. Su físico robusto no era el de un hombre que había bajado la guardia. Al contrario, cada músculo parecía estar en tensión latente, listo para la acción. Sin embargo, detrás de esa fachada de fortaleza residía un cansancio que ninguna cantidad de descanso podía disipar. Carlos buscaba respuestas, retazos de un pasado fragmentado que lo acosaba con susurros nocturnos y sueños vívidos, un rompecabezas cuyas piezas clave parecían haberse desvanecido en la niebla del tiempo. Esta búsqueda incansable lo había llevado, en esta mañana gris y prometedora de lluvia, a un lugar olvidado por el mundo, un esqueleto de ladrillo y madera que se alzaba melancólico contra el cielo plomizo. A su lado, un compañero fiel e inquebrantable, Rex, un magnífico pastor alemán de pelaje oscuro y ojos tan alertas como los de su amo, avanzaba con paso firme. Rex no era solo una mascota, era el ancla de Carlos, un guardián silencioso y un confidente que escuchaba sin juzgar. Su presencia era un consuelo constante, un recordatorio de que no estaba completamente solo en su solitaria odisea. Con cada paso que Carlos daba hacia la estructura decrépita, Rex se mantenía cerca, su hocico casi rozando la pierna del coronel, sus orejas erguidas, captando cada crujido de hojas y cada soplo de viento que presagiaba lo desconocido. La lealtad de Rex era un escudo para Carlos, una conexión vital que lo mantenía anclado a la realidad cuando los fantasmas del pasado amenazaban con arrastrarlo. El edificio, una antigua fábrica o quizás un almacén de antaño, se erguía ahora como un monumento a la desolación. La entrada principal, antes imponente, estaba bloqueada por escombros y maleza crecida, forzando a Carlos y Rex a rodearlo en busca de un acceso. Finalmente, encontraron un agujero en una de las paredes laterales, una abertura oscura que parecía tragar la luz.
Con un movimiento decidido, el coronel se abrió paso, con Rex pegado a sus talones, la nariz del perro olfateando el aire con una mezcla de curiosidad y cautela. Dentro, el tiempo se había detenido, encapsulado en una atmósfera de polvo y silencio. La luz del exterior se filtraba con dificultad por las ventanas rotas y sucias, creando haces de claridad que danzaban en el aire, revelando millones de partículas de polvo en una danza etérea. El suelo estaba cubierto por una alfombra gruesa de suciedad y hojas secas que crujían bajo sus botas con un sonido amplificado por el eco del vasto espacio. El aire era denso, impregnado de un olor a mojo, a madera podrida y a metal oxidado, el aroma inconfundible del abandono y la decadencia. A medida que sus ojos se ajustaban a la penumbra, Carlos pudo discernir la silueta de objetos olvidados, fantasmas de una época pasada. Había montones de maquinaria oxidada, cubiertas por capas de polvo, sus engranajes petrificados en una quietud eterna, muebles desvencijados, lonas desgarradas, herramientas cubiertas de telarañas. Cada elemento contaba una historia de abandono, de vidas que una vez habían llenado estos pasillos con propósitos y ruidos, ahora reducidos a la mudez. Rex, moviéndose con una agilidad sorprendente para su tamaño, exploraba cada rincón, sus patas amortiguadas por el polvo, sus ojos brillantes en la oscuridad. Cada tanto girándose para asegurarse de que Carlos estuviera cerca. Fue entonces cuando los ojos penetrantes de Carlos se detuvieron en algo. Medio oculta bajo un montón de escombros de madera podrida y trozos de metal retorcido, asomaba la esquina de una caja. No era una caja cualquiera. Su superficie, aunque sucia y arañada, revelaba trazas de lo que pudo haber sido un lacado oscuro y detalles en bronce que ahora estaban empañados. Su tamaño era moderado, lo suficientemente grande como para contener algo significativo, pero no tan grande como para ser obvia. Un primer y sutil indicio de que este lugar, a pesar de su desolación, aún guardaba secretos. Con una extraña mezcla de anticipación y temor, el coronel se arrodilló, apartando con cuidado los restos que la cubrían. Rex, sintiendo el cambio en el ánimo de su amo, se sentó a su lado, observando con intensa concentración la caja. Una vez completamente expuesta, reveló grabados intrincados y una cerradura antigua que, sorprendentemente, no parecía haber sido forzada. El corazón de Carlos dio un vuelco. Un escalofrío le recorrió la espalda. Este objeto, encontrado en este lugar desolado, no podía ser una coincidencia. Su mente, entrenada para conectar puntos, ya estaba tejiendo la red. ¿Podría esta caja,
este humilde recipiente olvidado en el polvo y la oscuridad, contener las respuestas que había buscado con tanta desesperación? ¿Serían estos los secretos que lo liberarían de las cadenas de su pasado o lo hundirían aún más en sus profundidades? La curiosidad se apoderó de él, una fuerza abrumadora que eclipsaba el cansancio. Lo que estuviera dentro de esa caja, él estaba a punto de descubrirlo y sabía, con una certeza inquebrantable, que su contenido cambiaría su vida para siempre. La curiosidad se apoderó de él, una fuerza abrumadora que eclipsaba el cansancio. Lo que estuviera dentro de esa caja, él estaba a punto de descubrirlo y sabía, con una certeza inquebrantable, que su contenido cambiaría su vida para siempre. Con manos firmes, pero con un temblor casi imperceptible en la yema de los dedos, el coronel Carlos manipuló la antigua cerradura. No era la sofisticación lo que la protegía, sino el olvido. Con un suave clic que resonó en el silencio cargado de polvo, la tapa cedió, abriéndose con un chirrido que arañó el aire. Dentro no había el tesoro que quizás una parte romántica de su ser hubiera esperado, sino un modesto relicario de metal oscurecido por el tiempo. Al tomarlo, un peso familiar, casi una pulsación, se transmitió a su mano. La superficie pulida, antaño brillante, estaba ahora opaca, pero el grabado, apenas discernible, revelaba las iniciales AS y una fecha. No, un escalofrío helado le recorrió la espina dorsal. Esa fecha, ese nombre. Un espectro del pasado que creyó enterrado emergió de las sombras. Era el nombre y el año de un evento que había marcado un punto de inflexión en su carrera. Una herida abierta que se negaba a cicatrizar. El relicario era un ancla, arrastrándolo de nuevo a las profundidades de su memoria. Mientras su mente se debatía con el significado del relicario, sus ojos, aún agudos a pesar de la penumbra, captaron un movimiento, un patrón inusual en el suelo, ligeramente oculto por una pila de madera podrida que había removido. Eran papeles, decenas de ellos, esparcidos como hojas hechas, pero de un color amarillo pálido, casi translúcido por la vejez. Sin dudarlo, Carlos se agachó de nuevo, la adrenalina ahora bombeando fuerte por sus venas, apartando los escombros para revelar la extensión completa de la correspondencia. Cartas, notas, documentos descoloridos, el testimonio silencioso de vidas pasadas. Sus dedos rojearon la primera, su papel quebradizo amenazando con desintegrarse con sumo cuidado, desdobló una de ellas, sus ojos escaneando la letra apretada y elegante. Ahora un borrón de tinta desvaída. Las palabras se materializaron en su mente como fantasmas auditivos. Eran súplicas desesperadas, denuncias de traición,
clamores de justicia silenciados, historias de familias despojadas de sus tierras, de obreros explotados, de voces disidentes acalladas con violencia. Nombres, fechas, lugares, todos conocidos. Una red de engaños y crueldad que él había presenciado, de la que en su juventud había sido parte, o al menos un observador impotente. El dolor, un viejo conocido, lo asaltó con renovada furia. Había pasado décadas intentando borrar esas imágenes, esos gritos de su conciencia. Había construido un muro de olvido, ladrillo a ladrillo, pero estas cartas eran picos que lo demolían sin piedad. La injusticia que creyó haber superado, o al menos dejado atrás, lo confrontaba ahora, ineludible, en este templo de decadencia. La fortaleza del coronel flaqueaba, su rostro una máscara de tormento. El aire se volvió opresivo, cada respiración un peso. En medio de su trance, Rex emitió un gruñido bajo y gutural, una vibración que se extendió por el suelo y llegó a los huesos de Carlos. Sus orejas se habían levantado, no en alerta juguetona, sino en una tensión palpable, su hocico apuntando hacia una sección oscura de la fábrica. Un crujido más seco y metálico que el viento o las hojas se filtró desde una pequeña puerta de madera carcomida, apenas visible tras una pila de barriles oxidados. Era un sonido deliberado, el de alguien moviéndose con cautela. Carlos se incorporó, las cartas aún apretadas en su mano, su mirada una mezcla de rabia por el pasado y una alerta renovada por el presente. Rex avanzó unos pasos, su cuerpo musculoso tenso. Un guardián implacable de la penumbra, una figura emergió lentamente. Un hombre anciano encorvado con el rostro surcado por profundas arrugas que contaban tantas historias como las cartas en la mano del coronel. Vestía ropas desgastadas y sucias, y en sus ojos, de un azul desvaído, Carlos reconoció el miedo, pero también una sabiduría secreta. El hombre se detuvo en seco, sus ojos se abrieron ligeramente al ver al coronel. Era Joaquín, el antiguo capataz de la fábrica, según los registros que Carlos había consultado. El tiempo había borrado gran parte de su vigor, pero no el recuerdo. «Coronel Carlos», susurró Joaquín, su voz áspera como papel de lija, sus ojos esquivando los penetrantes de Carlos, posándose fugazmente en las cartas y luego en el relicario. Había reconocimiento, sí, pero también una alarma profunda, casi pánico. Su cuerpo se tensó, listo para huir, para desaparecer de nuevo en las sombras. Carlos no bajó la guardia. Joaquín sabía que alguien debía saber más sobre este lugar. ¿Qué hace aquí? ¿Y qué sabe usted de todo esto? Su voz, aunque baja,
portaba la autoridad innegable de un oficial acostumbrado a la obediencia. Joaquín tragó saliva, sus ojos huyendo de la confrontación. Yo solo venía a ver. Es mi hogar, de alguna manera. Trabajé aquí toda mi vida. Su explicación era frágil, sus palabras se arrastraban, cada sílaba cargada de una reticencia que lo delataba. Pero Carlos vio a través de la farsa la forma en que Joaquín miró las cartas. El brillo de reconocimiento mezclado con terror en sus ojos al ver el relicario. Este hombre no solo venía a ver, este hombre sabía, y mucho. El coronel sintió el peso de sus 55 años, no por la edad, sino por la carga emocional. El pasado, los fantasmas que había intentado silenciar, ahora clamaban venganza a través de esas cartas. La presencia de Joaquín, su miedo evidente, solo confirmaba que había una verdad más grande y oscura esperando ser desenterrada. El cansancio crónico que lo acompañaba pareció disiparse, reemplazado por una necesidad imperiosa de desvelar la verdad, de purgar de una vez por todas las sombras que lo habían perseguido. El relicario en su mano, las cartas esparcidas, Rex tenso a su lado, y ahora Joaquín, un testigo silencioso pero vital. Todo se conectaba. «Joaquín», dijo Carlos, su voz más una sentencia que una pregunta. «Usted sabe lo que pasó aquí, lo que está escrito en estas cartas, ¿verdad?» El anciano capataz se encogió sobre sí mismo, sus ojos fijos en las páginas amarillentas, luego en el rostro pétreo del coronel. Un silencio denso y pesado llenó el vasto espacio, interrumpido solo por el débil goteo de agua en alguna parte lejana y el suave jadeo de Rex. Joaquín parecía debatir consigo mismo, un conflicto visible librándose en su mirada. El temor a Carlos, el temor al pasado, el temor a lo que podría revelar. Finalmente, sus labios temblaron. «Hay cosas, coronel, cosas que es mejor que se queden enterradas», murmuró, su voz apenas un soplo, pero su mirada se desvió un instante hacia la puerta oscura de la que había surgido, y luego a otra, aún más remota y clausurada, una puerta que parecía guardar el secreto final, el que no estaba en las cartas, sino en la memoria viva de Joaquín. ¿Qué horrores se escondían tras ese temor silencioso? ¿Qué otros fantasmas aguardaban en los rincones más profundos de la fábrica, protegidos por el miedo de un hombre que había sido testigo de todo? El silencio de Joaquín se hizo denso y pesado. Carlos, aún sujetando el relicario y las cartas, bajó la mirada, no en señal de derrota, sino en una búsqueda renovada. La mención del capataz, de cosas que es mejor que se queden enterradas, y su mirada hacia una puerta
más remota y clausurada, había encendido una chispa en la mente del coronel. Sus ojos de militar, acostumbrados a leer el terreno, recorrieron el suelo cubierto de polvo y escombros. Y allí, entre la alfombra de hojas secas y la suciedad acumulada de décadas, las vio, unas tenues marcas paralelas, apenas perceptibles, como surcos superficiales que se extendían desde donde la caja había sido descubierta y se dirigían hacia la oscuridad más profunda de la fábrica. No eran el rastro de pasos, eran el testimonio mudo de algo pesado, algo que había sido arrastrado. Rex, que hasta entonces había mantenido su posición junto al coronel, percibió el cambio en la atención de su amo. Su hocico se elevó, olfateando el aire denso, y con un gruñido bajo comenzó a moverse, no hacia las marcas que Carlos observaba, sino hacia un rincón aún más oscuro, casi oculto por una pila de palés podridos y lona desgarrada. El perro se deslizó entre los obstáculos con una gracia sorprendente, su cola ligeramente elevada, una señal de interés más que de amenaza. Carlos siguió a Rex con la mirada, su pulso acelerado. El pastor alemán se detuvo frente a una sección de la pared que, a primera vista, parecía sólida. Pero al acercarse Rex, su nariz pegada a una grieta apenas visible, se reveló lo que era una puerta antigua, de madera oscura y pesada, semioculta por una capa de telarañas y polvo. Y, crucialmente, no estaba completamente cerrada. Una tenue rendija permitía ver una oscuridad aún más profunda al otro lado, como una promesa velada de revelaciones. Carlos se aproximó, apartando la lona y los palés con brusquedad. La puerta, sin cerradura visible desde fuera, estaba ligeramente entreabierta, como si el tiempo la hubiera desquiciado, o alguien la hubiera dejado así, deliberadamente. Un escalofrío le recorrió la espalda. Era la invitación silenciosa a la verdad que tanto anhelaba. Con un empujón suave, la puerta cedió con un gemido prolongado, revelando un pequeño cuarto aún más claustrofóbico que la nave principal. El aire aquí era más pesado, más rancio, con un olor metálico mezclado con el de papel viejo. Sobre una mesa de metal oxidado, bajo una fina capa de polvo, no había más que un documento. A diferencia de las cartas, este era un informe oficial, encuadernado en una carpeta de cuero descolorido. Carlos lo tomó, sus manos firmes, a pesar de la emoción que lo embargaba. Al abrirlo, sus ojos se posaron en la primera página. Informe confidencial sobre la adquisición y explotación de tierras de propiedad de la fábrica y sus alrededores. Año. La fecha y la referencia a la fábrica le helaron la sangre. Pasó las páginas con urgencia.
Detalles de transacciones fraudulentas, desalojos forzados de familias de campesinos, la connivencia de la administración local con intereses privados para silenciar las protestas y apoderarse de propiedades a precios irrisorios. El informe no era una súplica, sino una condena fría y calculada de la corrupción. Una rabia largamente reprimida comenzó a burbujear en su interior. Esa rabia no era por lo que leía, sino por lo que sabía. Esos nombres, esos eventos, eran los fantasmas que lo perseguían desde hacía décadas. Él había estado allí, un joven oficial cumpliendo órdenes, viendo la injusticia pero impotente para detenerla. O eso se había dicho a sí mismo. Las palabras del informe eran un eco de los susurros nocturnos que lo atormentaban. Pero ahora, en lugar de confusión, venían acompañadas de una claridad brutal. La verdad, aunque dolorosa, era innegable. Había sido cómplice silencioso de una atrocidad y el peso de esa culpa lo aplastaba. Apretó el informe con tanta fuerza que sus nudillos blanquearon. Justo en ese momento, un sonido familiar, pero inesperado, llegó desde la entrada principal de la fábrica, el mismo por donde habían accedido Carlos y Rex. No era el crujido del viento, sino el arrastrar lento y rítmico de pasos. Joaquín, que había permanecido inmóvil, pegado a la pared, emitió un gemido casi inaudible y su cuerpo se encogió aún más, sus ojos desorbitados por el pánico. Carlos giró sobre sus talones, con el informe aún en la mano. Una nueva figura apareció en el umbral, recortada contra la pálida luz exterior. Era un hombre aún más viejo que Joaquín, con una barba blanca y desaliñada que le cubría el pecho y un sombrero de fieltro hundido sobre sus ojos astutos. Su figura era delgada, casi esquelética, y se apoyaba en un bastón de madera nudosa que golpeaba el suelo con cada paso. Vestía harapos, pero su mirada tenía la profundidad de quien ha visto demasiado. «¿Carlos? ¿El coronel Carlos?», dijo el anciano, su voz un murmullo cavernoso, sus ojos fijos en el informe en las manos del militar. Había reconocimiento, pero no la alarma de Joaquín, sino una profunda tristeza mezclada con una preocupación genuina. «No pensé volver a verle por aquí, muchacho. Ha pasado mucho tiempo». Este era don Ramón, el viejo guarda que la gente del pueblo creía que había muerto o desaparecido hace años. Había sido un testigo de primera mano de los tejemanejes de la fábrica y un confidente de los trabajadores. Su sola presencia era un ancla más en la tormenta de recuerdos. «Don Ramón», respondió Carlos, su voz teñida de asombro. La aparición de este hombre, un fantasma del pasado, era demasiado para ser una mera coincidencia. «¿Qué hace usted aquí? ¿Y qué sabe de todo esto?»,
Señaló las cartas esparcidas y el informe que aún sostenía. Don Ramón suspiró. Un sonido que pareció contener el peso de décadas de silencio. Se acercó cojeando. Sus ojos, antes esquivos, ahora se encontraron con los de Carlos. Una mezcla de resignación y reproche velado. Demasiado, muchacho. Sé demasiado. Y temo que usted también esté a punto de saberlo todo. Esos papeles, esas injusticias, son solo la punta del iceberg. Hay algo más, algo que ha estado pudriéndose aquí dentro por más de 50 años. Y ahora, me temo, va a salir a la luz. Carlos miró a don Ramón, luego a Joaquín, que ahora se había desvanecido aún más en las sombras, y finalmente a las cartas y el informe. La verdad lo estaba asaltando por todos los flancos. La sensación de que estaba en el umbral de una revelación cataclísmica se intensificó. Era como si el propio edificio, con sus maderas crujientes y sus ecos silenciosos, estuviera a punto de exhalar su último y más oscuro secreto. De pronto, un eco lejano, casi inaudible al principio, se propagó por el vasto espacio de la fábrica. Era un sonido metálico, un golpe rítmico, seguido de un gemido ahogado, como el resoplido de una máquina antigua en movimiento, o quizás un grito sofocó. Carlos sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, erizándole el vello del cuello. No era el viento. Era el eco de un recuerdo, un sonido que había intentado silenciar durante toda su vida, que ahora regresaba con una nitidez espeluznante, arrastrándolo a las profundidades de un trauma olvidado. La bruma en su mente se disipó, dejando al descubierto una imagen vívida y aterradora. El eco lejano, casi inaudible al principio, se propagó por el vasto espacio de la fábrica. Era un sonido metálico, un golpe rítmico, seguido de un gemido ahogado, como el resoplido de una máquina antigua en movimiento, o quizás un grito sofocado. Carlos sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, erizándole el vello del cuello. No era el viento, era el eco de un recuerdo, un sonido que había intentado silenciar durante toda su vida, que ahora regresaba con una nitidez espeluznante, arrastrándolo a las profundidades de un trauma olvidado. La bruma en su mente se disipó, dejando al descubierto una imagen vívida y aterradora. Un sótano oscuro, el brillo fugaz de un metal, el rostro de un hombre desfigurado por el terror. El coronel apretó el informe entre sus dedos, sus nudillos blancos. Los cimientos de su fortaleza interna, forjados en años de negación, se resquebrajaban. No de nuevo, murmuró para sí mismo, la voz ronca, una súplica al silencio que no sería escuchada. Durante décadas se había prometido que ese capítulo,
El de su juventud inexperta y sus decisiones forzadas permanecería sellado. Había jurado enterrar las imágenes de los rostros de los desposeídos, los gritos de los oprimidos y, sobre todo, el eco del metal golpeando la carne. Se había convencido de que su silencio era una forma de absolución, una manera de no prolongar el dolor. Pero ahora la fábrica, con sus fantasmas y susurros, lo estaba forzando a confrontar cada una de sus promesas rotas. El cansancio no era físico, era el peso de una conciencia que se negaba a perdonarlo. Rex, sensible a la tormenta silenciosa que se desataba en su amo, emitió un gruñido grave. Sus orejas, que antes se habían mantenido erectas, ahora se aplanaron ligeramente. Su cola bajó. El perro no solo olfateaba el aire, sentía el cambio en la psique de Carlos, la angustia que irradiaba de él. De repente, el pelaje de Rex se erizó, no por el sonido metálico que resonaba en la mente de Carlos, sino por un nuevo y sutil farfulleo, un roce casi inaudible que provenía de una pila de escombros en la esquina más remota de la sala principal, donde la oscuridad era casi absoluta. No era el viento, ni un animal. Era el sonido deliberado de alguien o algo moviéndose. Con una determinación renovada, el perro avanzó con cautela hacia el origen del sonido, sus ojos brillantes fijos en las sombras. Carlos, alertado por Rex, levantó la mirada, intentando desentrañar la penumbra. Don Ramón y Joaquín permanecían inmóviles, como estatuas de terror, sus ojos también fijos en el rincón. El anciano guarda, don Ramón, asintió levemente, una confirmación tácita de que el perro no se equivocaba. Carlos, dejando el informe momentáneamente en la mesa oxidada, se acercó al punto donde Rex se había detenido, husmeando y escarpando suavemente con la pata. Entre el polvo y la madera podrida, el coronel descubrió un pequeño paquete envuelto en un paño descolorido. Al desenvolverlo, sus ojos se toparon con recortes de periódicos amarillentos. Titulares dramáticos y fotografías borrosas hablaban de "El caso de la fábrica olvidada", de desapariciones misteriosas y de justicia ignorada. En el año uno de ellos mencionaba específicamente a Aníbal Soto, un activista obrero que había desaparecido sin dejar rastro tras liderar las protestas por la expropiación de tierras. Aníbal Soto, las iniciales del relicario. Carlos sintió que el aire se volvía más denso, cargado de una electricidad palpable. La tensión en la fábrica crecía, sofocante. Los recortes de periódicos no solo confirmaban lo que las cartas insinuaban, sino que pintaban un cuadro más sombrío. Un caso no resuelto que había sido barrido
bajo la alfombra del tiempo. La desaparición de Aníbal Soto, un nombre que ahora resonaba con el sonido del relicario, el informe y el eco de su propia memoria. Su vista, aún atenta a cualquier detalle, se desvió al suelo justo al lado de donde había encontrado los recortes. Entre la alfombra de polvo y hojas secas, un patrón oscuro y ramificado se extendía por el suelo de hormigón. Un rastro de sangre seca, no una mancha pequeña, sino una huella que sugería una lucha, un arrastre, una herida profunda. El rastro lo llevó más allá de la pila de escombros, hacia un pasillo lateral que se internaba en una parte aún más olvidada de la fábrica. Carlos siguió las marcas con los ojos, un nudo formándose en su estómago. La sangre, vieja y coagulada, era la prueba irrefutable de la violencia que había ocurrido aquí. Sus fantasmas, esos que había intentado silenciar durante tanto tiempo, ahora se materializaban con una claridad brutal. Había sido testigo de la opresión, de la crueldad, de la desaparición de Aníbal Soto. Y aunque no había participado directamente en los actos violentos, su inacción, su obediencia ciega a las órdenes, lo hacía cómplice. Los errores de su pasado, la cobardía de su juventud, regresaban para atormentarlo. El peso de su uniforme, antaño símbolo de autoridad y honor, ahora le parecía una pesada carga de vergüenza. De repente, un suspiro lo sacó de su trance. Provenía de la entrada principal, por donde habían aparecido don Ramón y Joaquín. Una silueta esbelta, alta y vestida con ropa de calle, se recortó contra la pálida luz del exterior. Un hombre joven, de unos 30 y tantos, con una cámara colgando del cuello y una libreta en la mano, sus ojos de periodista escaneando el lugar con una mezcla de curiosidad profesional y nerviosismo. «Disculpen», dijo el recién llegado, su voz sorprendentemente clara en el eco de la fábrica. «Me llamo Daniel. Soy periodista de El Eco del Pueblo. He estado investigando las viejas historias de esta fábrica, los rumores, y creo que ustedes también. Vi a los ancianos entrar y luego a su perro». Carlos lo miró, su mirada una mezcla de desconfianza y una extraña sensación de que las piezas encajaban. Don Ramón, por su parte, suspiró, como si la presencia del periodista fuera una confirmación de la inevitabilidad. Joaquín se encogió aún más, sus ojos desorbitados. «¿Qué busca aquí, joven?», preguntó Carlos, su voz más controlada de lo que sentía, una advertencia subyacente. «La verdad, coronel», respondió Daniel, su mirada firme. «He escuchado historias, he investigado archivos, y todo apunta a que aquí se silenciaron voces, se cometieron injusticias y que Aníbal Soto desapareció sin rastro. Lo último que se sabe es que estuvo aquí la noche antes de su desaparición».
¿Es por eso que están aquí? ¿Por Aníbal Soto? Las palabras de Daniel resonaron en el vasto espacio. El periodista, aparentemente, había seguido pistas similares, o tal vez las mismas. El coronel sintió una urgencia abrumadora. La verdad, la que había buscado con tanta desesperación y temido por igual, estaba a punto de ser revelada. La sangre en el suelo, los recortes, el relicario, el informe, las cartas, los ancianos testigos. Y ahora el periodista, un mensajero del presente buscando respuestas del pasado. Todo confluía en este lugar, en este instante. La fábrica, con sus maderas crujientes y sus ecos silenciosos, estaba a punto de exhalar su último y más oscuro secreto. Y Carlos, por primera vez en décadas, no quería mirar hacia otro lado. El coronel Carlos se giró hacia Daniel con la ira burbujeando bajo la superficie de su control. La presencia del periodista, un hombre joven e impetuoso, que buscaba la misma verdad que él había intentado silenciar durante décadas, era tanto un alivio como una amenaza. Don Ramón, de pie como un monumento a la resignación, solo suspiró, su mirada en el suelo. Joaquín, por su parte, se había fundido casi por completo con la oscuridad, su temor una presencia tangible. La verdad, dice. La voz de Carlos era baja, áspera, y resonaba con la autoridad que le otorgaban los años de mando, pero también con una vulnerabilidad que no pudo ocultar. Hay verdades que es mejor no desenterrar, y hay verdades que deben ser desenterradas, coronel, replicó Daniel inquebrantable, señalando el rastro de sangre seca. Esto no es solo historia, es un crimen sin resolver. Aníbal Soto era un hombre, un líder. No podemos simplemente dejar que su memoria se pudra con este lugar. Las palabras del periodista golpearon a Carlos con la fuerza de un puñetazo. La vergüenza de su inacción, de su silencio, era un ácido que carcomía su alma. Soltó el informe sobre la mesa con un golpe sordo y su mirada se desvió del rostro de Daniel hacia el rastro oscuro en el suelo. La sangre, la prueba irrefutable. Un nudo de náuseas se le formó en el estómago. No podía retroceder ahora, no cuando el olor del abandono se mezclaba con el hedor de un crimen. Rex, dijo, su voz recuperando parte de su firmeza, una orden que no admitía objeciones. El pastor alemán, que había estado observando a Daniel con un gruñido casi imperceptible, respondió al instante. Su cabeza giró hacia Carlos, sus ojos alertas. Vamos, con el periodista pisándole los talones y Joaquín y don Ramón como sombras petrificadas, Carlos siguió el rastro de sangre. Los surcos pálidos que había visto antes, las marcas de algo arrastrado,
se hicieron más evidentes a medida que se adentraban en el pasillo lateral. El aire se volvió más denso, el olor a metal oxidado y moho más penetrante. Esta sección de la fábrica era un laberinto de corredores estrechos, flanqueados por montones de chatarra, herramientas olvidadas y maquinaria inerte, sus engranajes cubiertos por una pátina de óxido que las hacía parecer esqueletos metálicos. Rex, con su nariz pegada al suelo, guiaba el camino, sus pasos suaves y silenciosos sobre la alfombra de polvo y fragmentos de madera. El rastro de sangre los llevó a un pequeño taller, apenas iluminado por la tenue luz que se filtraba por una ventana minúscula y sucia. La sala estaba abarrotada de bancos de trabajo cubiertos de óxido, llaves inglesas, martillos, sierras y piezas de metal retorcido. Todo ello testimonio de una actividad que se detuvo bruscamente. Carlos, con el corazón latiéndole en el pecho, se movió entre los escombros, cada paso amplificado por el silencio. Sus ojos, acostumbrados a escanear el horizonte en busca de amenazas invisibles, ahora buscaban una verdad visible, tangible. Y entonces la vio, medio enterrada bajo un montón de trapos grasientos y una lámina de metal corroída. Sobresalía la esquina de un marco de madera oscura. Con cuidado, apartó los obstáculos. Era una fotografía, vieja, manchada con la superficie arañada, pero la imagen era inconfundible. Era una fotografía de Aníbal Soto. Estaba de pie junto a otros obreros, sus rostros sonrientes a pesar de las duras condiciones, en lo que parecía ser una celebración. Pero fue la figura a la derecha de Soto la que hizo que el mundo de Carlos se detuviera. Un hombre con un uniforme militar, su rostro parcialmente oculto por la sombra de una gorra y un ángulo desafortunado. Pero Carlos reconoció la postura, la insignia apenas visible, el destello de unos ojos demasiado familiares. Era él, un joven Carlos, antes de que las batallas internas y externas lo forjaran en el hombre que era ahora. Un joven que había estado allí, en esa misma fábrica, en esa misma época. Una ola de calor y frío lo invadió simultáneamente. La fotografía no solo le devolvía a Aníbal Soto, sino una versión de sí mismo que había enterrado con celo. Las imágenes se precipitaron sobre él, una avalancha de recuerdos reprimidos, la algarabía de los obreros, el entusiasmo de Soto, las advertencias de los superiores, y luego el silencio, el miedo, la orden de dispersar a los manifestantes, los rostros desfigurados por el terror, el eco del metal golpeando la carne. Él había estado allí, un soldado obediente, observando la injusticia, incapaz o, peor aún, sin voluntad de intervenir. La bruma en su mente se desgarró por completo. La historia no era algo que había presenciado pasivamente.
Él había sido un engranaje, por pequeño que fuera, en la maquinaria de la opresión. Rex, sensible a la tormenta silenciosa que se deshacía en su amo, se acercó, su hocico rozando suavemente la pierna de Carlos. El perro gimió, un sonido bajo y empático, como si intentara compartir la carga. Sus ojos, de un azul tan profundo como los de su amo, estaban fijos en el rostro pálido y sudoroso del coronel. «Coronel, ¿está bien?». La voz de Daniel era suave, cautelosa, llena de una preocupación genuina. El periodista había visto la fotografía, había captado el cambio abrupto en el semblante del coronel. Carlos no respondió de inmediato. Su mirada estaba fija en la imagen, en la sonrisa de Aníbal Soto, en la sombra que ocultaba su propio rostro. La culpa, ese viejo compañero, lo asaltó con una furia renovada, más intensa que nunca. Había ignorado, había permitido, había sido cómplice. Justo debajo del lugar donde la fotografía había estado oculta, su mano tropezó con un objeto de cuero desgastado. Era un pequeño diario, sus páginas abultadas y cubiertas de una caligrafía apretada. Con manos temblorosas, Carlos lo abrió. Las primeras páginas eran los pensamientos de Aníbal Soto, sus esperanzas para los trabajadores, sus planes de protesta pacífica. Pero a medida que avanzaba, las entradas se volvían más oscuras. Nombres de colaboradores del coronel, detalles de las presiones, las amenazas, los sobornos y luego las últimas páginas, notas frenéticas sobre una trampa, una reunión secreta en la fábrica, la traición de un superior de confianza. Carlos leyó una y otra vez, su mente intentando negar lo que sus ojos veían. El diario no solo corroboraba las cartas y el informe, sino que añadía una capa de crueldad personal. La injusticia no era una abstracción, era la historia de un hombre valiente traicionado por aquellos en quienes confiaba y por un sistema al que Carlos, en su juventud, había servido ciegamente. El relicario con las iniciales AS, la fecha de muerto, los recortes de periódicos, el informe confidencial, las cartas y ahora el diario de Aníbal Soto. Todas las piezas del rompecabezas encajaban con una precisión brutal, revelando una verdad que lo destrozaba. Daniel, leyendo por encima del hombro de Carlos, dejó escapar un jadeo. «Es el diario de Soto, lo documentó todo. Esto es irrefutable». La cabeza de Carlos se alzó, sus ojos de un azul melancólico, ahora ardiendo con una mezcla de dolor, arrepentimiento y una resolución sombría, miró a Daniel, luego a la puerta que los había traído hasta allí, a la fábrica que había guardado ese secreto durante más de medio siglo. Podía irse, podía pretender que nunca había encontrado el diario,
que no había visto su propio rostro joven en la fotografía. Podría dejar que el periodista continuara la búsqueda solo y regresar a la comodidad relativa de su culpa conocida. O podía sumergirse por completo en las profundidades de este abismo, desenterrar hasta el último rastro de la verdad y enfrentar las consecuencias, cualesquiera que fueran. El peso del uniforme, antaño una pesada carga de vergüenza, ahora parecía impulsarlo hacia adelante. El cansancio crónico se había disipado por completo, reemplazado por una necesidad imperiosa de justicia, no solo para Aníbal Soto, sino también para el joven oficial que una vez fue y que había fallado en su deber más básico, proteger a los inocentes. Una decisión se formaba lentamente en su mente, dura como el hierro forjado por el dolor. No había vuelta atrás, no para él. La decisión se formaba lentamente en su mente, dura como el hierro forjado por el dolor. No había vuelta atrás, no para él. Con las manos todavía temblorosas por la descarga emocional, Carlos apretó el diario de Soto. El cansancio crónico que lo había acompañado durante años se había disipado, reemplazado por una lucidez dolorosa y una determinación férrea. Miró a Daniel, luego a don Ramón y finalmente a Joaquín, la última sombra del pasado que aún se aferraba a la vida. Era el momento de desenterrar hasta el último fragmento de la verdad. ¡Cuán bruto fuera! Sus ojos, que habían escaneado el diario con la furia de un tormento renovado, se detuvieron en algo más. Debajo de los recortes de periódico y el paño descolorido que había ocultado el diario, un pequeño objeto metálico brillaba tenuemente entre el polvo. Carlos extendió una mano y lo recogió. Era una medalla militar, de bronce oscurecido por el tiempo y la humedad, pero aún reconocible. En su reverso, grabadas con precisión, estaban las iniciales CH y debajo la fecha, su propio nombre, su propio año. El coronel Carlos sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Era una medalla de servicio de las que se entregaban a los jóvenes oficiales al completar su primera asignación. Él había llevado una igual y esta, sin duda, era la suya. ¿Cómo había llegado aquí? ¿La había perdido o la había abandonado deliberadamente un intento inconsciente de borrar cualquier rastro de su presencia en ese infierno? La medalla quemaba en su palma, un peso de culpa que superaba cualquier otra pieza de evidencia. Las cartas, el informe, el diario, todo era un testimonio externo, pero esta medalla era una condena personal, grabada en metal y en su alma. Justo en ese momento, Rex emitió un ladrido suave, casi un gruñido ahogado, pero con una urgencia que Carlos reconoció de inmediato. El perro no miraba a Daniel ni a don Ramón.
Sus ojos estaban fijos en Joaquín, el anciano capataz, que había permanecido inmóvil como una gárgola, ahora se movía, deslizándose hacia la puerta por la que había entrado, una mirada de pánico indomable en sus ojos. ¡Joaquín! La voz de Carlos tronó, llena de una autoridad renovada y una furia contenida. El anciano se detuvo en seco, temblando visiblemente. Carlos se acercó a él, la medalla apretada en su mano como un arma. Usted estaba aquí. Usted vio. ¿Por qué cayó? ¿Por qué permitió esto? ¿Por qué me dejó a mí, a un joven inexperto, en medio de esta crueldad? Joaquín encogió los hombros. Sus ojos se llenaron de lágrimas, una mezcla de miedo y una vejez cargada de remordimiento. Coronel, no había nada que hacer. Eran hombres poderosos, con conexiones. Había amenazas. Si hablaba, mi familia, mi vida. Sus palabras eran quebradizas. Una súplica que no buscaba justificación, sino comprensión. Aníbal era valiente, demasiado. Él lo sabía. Quiso denunciarlo todo: las tierras, la explotación, la connivencia con las autoridades. ¿Y qué pasó con Aníbal?, interrumpió Carlos, su voz apenas un susurro cargado de dolor, pero exigiendo la verdad. El diario, la sangre. El anciano miró a Daniel, luego a don Ramón, como buscando aprobación o, al menos, la liberación del secreto. Don Ramón asintió levemente, con una mirada cargada de resignación. Lo secuestraron esa noche. Los hombres del patrón. Aníbal había descubierto pruebas aún peores, algo que no está en esas cartas ni en ese informe. Algo sobre un almacén secreto. Más abajo, Joaquín hizo un gesto vago con la cabeza hacia una sección del suelo que Carlos no había examinado, donde las tenues marcas paralelas eran más pronunciadas. Lo retuvieron, lo torturaron, aquí mismo. La sangre, la vi yo mismo. Carlos se tambaleó, apoyándose en una maquinaria oxidada. La imagen del sótano oscuro, el brillo de un metal, el rostro desfigurado de un hombre aterrorizado. El recuerdo lo asaltó con la fuerza de un rayo. No era solo un eco lejano, era su recuerdo, o parte de él. Él había estado cerca, en algún puesto de guardia, oyendo, sintiendo. Había sido testigo pasivo de la agonía de un hombre. ¿Quién más estaba involucrado?, demandó Carlos, su voz ahora ronca, una garganta apretada por el horror. Joaquín negó con la cabeza, sus ojos húmedos. Los secuaces del patrón, el señor Valverde. Él era el cerebro de todo, pero había otros. Un hombre, un oficial de alto rango, que venía a la fábrica a menudo. Un hombre cruel, más que Valverde. Él daba las órdenes difíciles, el que siempre lo acompañaba a usted, coronel,
Su teniente en ese entonces, un hombre con un bigote fino y ojos fríos. Las palabras de Joaquim fueron un golpe mortal. Carlos lo recordó. El teniente Morales, un hombre que siempre había desconfiado de Aníbal Soto, que había instigado la violencia y la intimidación. Pero Morales había muerto años después, en un accidente accidental. O eso le habían dicho. Lo enterraron, coronel, después de la tortura. Los hombres del patrón lo hicieron desaparecer. Yo estaba allí. Me obligaron a callar, a jurar que no había visto nada. La mente de Carlos estaba en ebullición. La injusticia se había cernido sobre Aníbal Soto, pero la verdad de su muerte había sido sellada por el terror y la corrupción. La historia no era solo de despojo de tierras, sino de asesinato de una vida borrada por el poder. La transformación en su entendimiento del pasado era completa. No era un observador impotente. Su inacción había cimentado el silencio. Su culpa era innegable, un monumento a la cobardía. En ese instante, un crujido sordo, diferente a los sonidos habituales de la fábrica, provino del suelo. No era una simple madera vieja. Era un resonar hueco que se expandía bajo sus pies, como si una parte del suelo cediera. Joaquim, con los ojos desorbitados, miró hacia abajo, luego al coronel. Hay algo más, coronel, debajo de nosotros, algo que Valverde hizo construir para sus operaciones más sucias. Un búnker. Siempre lo custodiaba el teniente Morales. Es donde... Joaquim no terminó la frase. Sus ojos se fijaron en la esquina más profunda de la sala, en la pared de piedra. Una figura apenas visible entre las sombras se movía. No era don Ramón ni Daniel. Era una tercera silueta, observándolos desde la oscuridad, esperando. La decisión se formaba lentamente en su mente, dura como el hierro forjado por el dolor. No había vuelta atrás, no para él. Con las manos todavía temblorosas por la descarga emocional, Carlos apretó el diario de Soto. El cansancio crónico que lo había acompañado durante años se había disipado, reemplazado por una lucidez dolorosa y una determinación férrea. Miró a Daniel, luego a don Ramón y finalmente a Joaquim, la última sombra del pasado que aún se aferraba a la vida. Era el momento de desenterrar hasta el último fragmento de la verdad. Cuán brutal fuera. Sus ojos, que habían escaneado el diario con la furia de un tormento renovado, se detuvieron en algo más. Debajo de los recortes de periódico y el paño descolorido que había ocultado el diario, un pequeño objeto metálico brillaba tenuemente entre el polvo. Carlos extendió una mano y lo recogió.
Era una medalla militar de bronce oscurecido por el tiempo y la humedad, pero aún reconocible. En su reverso, grabadas con precisión, estaban las iniciales CA y debajo la fecha 1968. Su propio nombre, su propio año. El coronel Carlos sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Era una medalla de servicio de las que se entregaban a los jóvenes oficiales al completar su primera asignación. Él había llevado una igual, y esta sin duda era la suya. ¿Cómo había llegado aquí? ¿La había perdido o la había abandonado deliberadamente? Un intento inconsciente de borrar cualquier rastro de su presencia en ese infierno. La medalla quemaba en su palma, un peso de culpa que superaba cualquier otra pieza de evidencia. Las cartas, el informe, el diario, todo era un testimonio externo, pero esta medalla era una condena personal, grabada en metal y en su alma. Justo en ese momento, Rex emitió un ladrido suave, casi un gruñido ahogado, pero con una urgencia que Carlos reconoció de inmediato. El perro no miraba a Daniel ni a don Ramón. Sus ojos estaban fijos en Joaquín. El anciano capataz, que había permanecido inmóvil como una gárgola, ahora se movía, deslizándose hacia la puerta por la que había entrado, una mirada de pánico indomable en sus ojos. ¡Joaquín! La voz de Carlos tronó, llena de una autoridad renovada y una furia contenida. El anciano se detuvo en seco, temblando visiblemente. Carlos se acercó a él, la medalla apretada en su mano como un arma. Usted estaba aquí, usted vio. ¿Por qué cayó? ¿Por qué permitió esto? ¿Por qué me dejó a mí, a un joven inexperto, en medio de esta crueldad? Joaquín encogió los hombros. Sus ojos se llenaron de lágrimas, una mezcla de miedo y una vejez cargada de remordimiento. Coronel, no había nada que hacer. Eran hombres poderosos, con conexiones. Había amenazas. Si hablaba, mi familia, mi vida. Sus palabras eran quebradizas, una súplica que no buscaba justificación, sino comprensión. Aníbal era valiente, demasiado. Él lo sabía. Quiso denunciarlo todo. Las tierras, la explotación, la connivencia con las autoridades. ¿Y qué pasó con Aníbal?, interrumpió Carlos, su voz apenas un susurro cargado de dolor, pero exigiendo la verdad. ¡El diario! ¡La sangre! El anciano miró a Daniel, luego a don Ramón, como buscando aprobación o, al menos, la liberación del secreto. Don Ramón asintió levemente, con una mirada cargada de resignación. Lo secuestraron esa noche. Los hombres del patrón. Aníbal había descubierto pruebas aún peores, algo que no está en esas cartas ni en ese informe. Algo sobre un almacén secreto más abajo.
Joaquim hizo un gesto vago con la cabeza hacia una sección del suelo que Carlos no había examinado, donde las tenues marcas paralelas eran más pronunciadas. Lo retuvieron, lo torturaron. Aquí mismo, la sangre, la vi. Yo mismo. Carlos se tambaleó apoyándose en una maquinaria oxidada. La imagen del sótano oscuro, el brillo de un metal, el rostro desfigurado de un hombre aterrorizado. El recuerdo lo asaltó con la fuerza de un rayo. No era solo un eco lejano, era su recuerdo o parte de él. Él había estado cerca, en algún puesto de guardia, oyendo, sintiendo. Había sido testigo pasivo de la agonía de un hombre. ¿Quién más estaba involucrado?, demandó Carlos, su voz ahora ronca, una garganta apretada por el horror. Joaquim negó con la cabeza, sus ojos húmedos. Los secuaces del patrón, el señor Valverde. Él era el cerebro de todo, pero había otros. Un hombre, un oficial de alto rango, que venía a la fábrica a menudo. Un hombre cruel, más que Valverde. Él daba las órdenes difíciles, el que siempre lo acompañaba a usted, coronel. Su teniente en ese entonces, un hombre con un bigote fino y ojos fríos. Las palabras de Joaquim fueron un golpe mortal. Carlos lo recordó. El teniente Morales, un hombre que siempre había desconfiado de Aníbal Soto, que había instigado la violencia y la intimidación. Pero Morales había muerto años después, en un accidente accidental. O eso le habían dicho. Lo enterraron, coronel, después de la tortura. Los hombres del patrón lo hicieron desaparecer. Yo estaba allí. Me obligaron a callar, a jurar que no había visto nada. La mente de Carlos estaba en ebullición. La injusticia se había cernido sobre Aníbal Soto, pero la verdad de su muerte había sido sellada por el terror y la corrupción. La historia no era solo de despojo de tierras, sino de asesinato, de una vida borrada por el poder. La transformación en su entendimiento del pasado era completa. No era un observador impotente. Su inacción había cimentado el silencio. Su culpa era innegable, un monumento a la cobardía. En ese instante, un crujido sordo, diferente a los sonidos habituales de la fábrica, provino del suelo. No era una simple madera vieja. Era un resonar hueco que se expandía bajo sus pies, como si una parte del suelo cediera. Joaquim, con los ojos desorbitados, miró hacia abajo, luego al coronel. «Ah, hay algo más, coronel, debajo de nosotros, algo que Valverde hizo construir para sus operaciones más sucias, un búnker. Siempre lo custodiaba el teniente Morales. Es donde...» Joaquim no terminó la frase. Sus ojos se fijaron en la esquina más profunda de la sala, en la pared de piedra. Una figura, apenas visible entre las sombras, se movía.
No era don Ramón ni Daniel, era una tercera silueta, observándolos desde la oscuridad, esperando. Carlos, con la medalla en la mano, un dolor punzante en el pecho, se volvió hacia Daniel, el periodista. Las sombras que habían nublado su mente durante décadas se disipaban, reemplazadas por la dura luz de la verdad. Ya no había excusas. Su vergüenza no sería más un escudo, sino un arma. Daniel, dijo Carlos, su voz más firme que nunca, aunque teñida de una profunda melancolía. Aníbal Soto no desapareció, lo asesinaron aquí y hay más. Un teniente bajo mi mando, mi propio silencio. Esto debe ser expuesto. Necesito que el eco del pueblo revele la verdad. Toda la verdad. Cuente mi historia si es necesario, mi parte en todo esto. Daniel asintió, su rostro serio, la libreta ya lista. Coronel, esta historia será la más grande que haya cubierto nuestro periódico, pero será peligrosa. Los nombres que ha mencionado, la gente querrá que esto siga enterrado. Lo sé, replicó Carlos, su mirada endurecida por la resolución. Rex, sintiendo el cambio de rumbo en su amo, se sentó a sus pies, sus ojos atentos al más mínimo movimiento. El coronel se había transformado. La búsqueda desesperada había terminado. Ahora comenzaba la lucha por la justicia, una batalla personal y pública que redimiría, o al menos intentaría, los pecados de su juventud. De repente, la figura en las sombras se irguió. Era un hombre joven, de no más de 30 años, vestido de oscuro, su rostro pálido y sus ojos fríos como el hielo. En su mano, un objeto de metal relucía débilmente. El coronel Carlos, un héroe que de repente encuentra su conciencia, dijo el hombre. Su voz era un susurro gutural, con un dejo de burla. ¡Qué patético! Valverde se revolcaría en su tumba. ¿Crees que puedes simplemente desenterrar el pasado y salir ileso? Mi padre y mi abuelo dieron sus vidas por el legado de Valverde, y tú no vas a destruir eso. Joaquín, que había escuchado las palabras, emitió un grito ahogado. El terror lo impulsó. Con una velocidad sorprendente para su edad, se lanzó hacia la puerta lateral por la que había entrado. Una salida desesperada, su cuerpo delgado desapareciendo entre los escombros. El hombre de las sombras, al verlo, hizo un movimiento rápido para interceptarlo, pero Carlos reaccionó aún más rápido. «¡Rex, ve!», ordenó la voz como un disparo. El pastor alemán se lanzó tras Joaquín y el hombre oscuro. Un blur de pelaje oscuro, su gruñido de advertencia resonando en la fábrica. El hombre joven, frustrado, se giró hacia Carlos, sus ojos ardiendo de rabia. «Esto no ha terminado, coronel, nunca lo hará». Con una última mirada desafiante, y aprovechando la distracción de Rex, el hombre se desvaneció
entre la oscuridad de los pasillos laterales, su figura fundiéndose con las sombras. Carlos se quedó de pie, la medalla y el diario de Soto apretados en sus manos. Joaquín se había ido y el nuevo adversario, aparentemente un descendiente de los conspiradores, había huido. Un eslabón vivo del pasado se había roto, otro se había manifestado como una nueva amenaza. Pero el crujido hueco del suelo bajo sus pies y la mención de un búnker subterráneo seguían llamando. Las piezas principales estaban sobre la mesa, pero la conclusión, el verdadero corazón de la oscuridad, aún aguardaba. La justicia para Aníbal Soto y para su propia alma dependía de lo que encontrara debajo. Y Carlos, por primera vez en mucho tiempo, no sentía cansancio, solo una profunda e inquebrantable determinación. El crujido hueco bajo los pies de Carlos resonó con una intensidad inquietante, un presagio de lo que yacía oculto. Don Ramón, con un gesto grave, señaló una sección del suelo, donde las marcas paralelas se hicieron más nítidas, casi como un camino trazado por el arrastre de un peso formidable. Daniel, con la cámara lista, se acercó, la curiosidad profesional eclipsando cualquier rastro de miedo. «¿Coronel? ¿Cree que es aquí?», preguntó Daniel, su voz un murmullo respetuoso. Carlos no respondió de inmediato. La medalla en su mano, un espejo oxidado de su yo más joven, ardía contra su palma. El recuerdo fragmentado del sótano oscuro, el brillo del metal, el grito sofocado, se entrelazaba con las palabras de Joaquín sobre un búnker. Había llegado el momento de desenterrar no solo la verdad, sino también su propia alma. Con la determinación que solo la culpa puede forjar, Carlos se arrodilló, apartando escombros y maderas podridas. El suelo, una mezcla de hormigón y tierra compactada, cedió bajo su peso. No era una puerta, sino una trampilla camuflada, ingeniosamente oculta. Con un esfuerzo, el coronel levantó el marco de metal, y un aire denso, frío y cargado de un olor a humedad y a algo indefiniblemente metálico y pútrido escapó del abismo. Una escalera de caracol de hierro oxidado se hundía en la oscuridad más profunda, como la garganta de un monstruo dormido. Rex, con una lealtad inquebrantable, fue el primero en descender, su cuerpo musculoso desapareciendo silenciosamente en la negrura. Daniel, linterna en mano, le siguió de cerca, su cámara grabando cada detalle. Carlos, un nudo en el estómago, apretó la medalla y el diario de Soto y comenzó su propio descenso. Cada paso un descenso hacia la verdad y hacia su propia redención. Don Ramón se quedó en la entrada, sus ojos llenos de tristeza, como si ya supiera lo que iban a encontrar. El búnker
Era un espacio pequeño y claustrofóbico, de paredes de hormigón y techo bajo, apenas iluminado por los haces de las linternas. El aire era asfixiante. El olor a metal oxidado y a humedad se mezclaba con un hedor rancio, casi dulzón, que erizaba el vello de la nuca. Rex, con el pelaje erizado, gruñó en voz baja, su mirada fija en el centro de la habitación. Allí, bajo una tenue capa de polvo y el inexorable paso del tiempo, se alzaba una tosca mesa de interrogatorios de metal, sus correas de cuero descompuestas. Cerca, apilados en un rincón, había documentos y cajas metálicas cubiertas de óxido. Pero fue la pared más lejana la que heló la sangre de Carlos. Grabados de forma grotesca, como una advertencia macabra, había nombres y fechas tachadas. Y en el centro, el nombre Aníbal Soto, rodeado por un círculo, y la fecha Mido grabada con una crueldad que no dejaba lugar a dudas. Debajo, un poema de protesta escrito con carbón parecía desafiar la oscuridad. La verdad no muere, aunque la entierren. Carlos sintió que el mundo giraba a su alrededor. No era solo la confirmación de la tortura y el asesinato, era la prueba de que Aníbal Soto había sido una de tantas víctimas. Sus nombres silenciados y sus memorias borradas. La medalla en su mano se sentía como una mancha de sangre. En ese mismo búnker, bajo la autoridad de su teniente Morales, en el mismo año que él había patrullado los alrededores, se habían cometido esas atrocidades. Él, con su uniforme, había sido parte del aparato que permitió este horror. Su inacción ya no era solo cobardía, era complicidad silenciosa en crímenes abominables. Mientras Daniel fotografiaba con frenesí, Carlos se acercó a las cajas metálicas. La primera contenía expedientes personales, cartas y documentos de identidad de las familias desalojadas. Eran las vidas que su presencia militar, bajo las órdenes de Morales, había contribuido a despojar. Leyó nombres de familias, de niños, de sueños truncados, todos ellos afectados por la misma maquinaria de opresión. Recordó vagamente rostros de campesinos, sus miradas suplicantes. Esas tragedias personales de otros estaban ahora íntimamente conectadas a su pasado, a su propia juventud, a su medalla. Había sido un engranaje más en esa maquinaria de deshumanización. La segunda caja reveló algo aún más personal y escalofriante. El diario de un joven soldado que había estado bajo el mando de Morales. Sus entradas, escritas con letra temblorosa, detallaban las órdenes de Morales de silenciar a los disidentes, la brutalidad de los interrogatorios en el búnker y la complicidad de altos mandos. En una entrada particularmente desgarradora, el soldado relataba cómo, bajo la amenaza de represalias,
había sido obligado a ayudar a enterrar a Aníbal Soto, describiendo su rostro desfigurado por el miedo. Y en la última página, una confesión. No puedo vivir con esto. Le escribí al coronel Carlos, esperando que él, un hombre de honor, hiciera algo. Que Dios me perdone. Carlos sintió un golpe en el pecho. Las lágrimas, largamente reprimidas, brotaron, surcando las arrugas de su rostro. No recordaba esa carta, o tal vez la había bloqueado, o nunca llegó a sus manos, desviada por la corrupción. Pero el hecho de que un joven soldado, igual que él en aquel entonces, hubiera buscado su ayuda, su honor, y él hubiera fallado tan estrepitosamente, lo destrozó por completo. La medalla cayó de su mano, resonando con un eco sordo en el búnker, un sonido que era un lamento y una sentencia. Rex se acercó a Carlos, su hocico rozando su mano, un gruñido bajo y compasivo. El perro no juzgaba, solo ofrecía su presencia, un ancla inquebrantable en el tormento de su amo. Daniel, con una expresión de respeto y comprensión, apagó su linterna, ofreciendo a Carlos un momento de privacidad en la oscuridad. El coronel Carlos se irguió, limpiándose las lágrimas con una mano temblorosa. La rabia, el dolor, la culpa se fusionaron en una resolución fría y dura. No podía borrar el pasado, pero podía confrontarlo. Podía honrar la memoria de los caídos y la valentía del joven soldado que había intentado buscar justicia. Con manos firmes, Carlos comenzó a recoger los documentos más importantes. El diario de Soto, los expedientes de las familias, el diario del soldado. Los guardó cuidadosamente en un sobre que Daniel le tendió en silencio. Era una elección calculada, un compromiso inquebrantable. Esta vez no habría silencio. Cuando Carlos salió del búnker, arrastrando la trampilla sobre el horror que contenía, sintió un cambio palpable. La luz del exterior, que antes le parecía plomiza, ahora se filtraba por las ventanas rotas con una claridad renovada, bañando el vasto espacio de la fábrica en un resplandor etéreo. Los motas de polvo ya no danzaban como fantasmas, sino como partículas de esperanza. Don Ramón, que había permanecido en la entrada, asintió con una mezcla de tristeza y alivio. Carlos lo miró y luego a Daniel, quien ya tenía la libreta abierta, listo para documentar el inicio de esta nueva batalla. Rex, que lo había seguido fielmente, se sentó a sus pies, con la cabeza erguida, sus ojos brillantes fijos en su amo. Su presencia era un recordatorio constante de la lealtad y la conexión, el silencioso testigo de esta transformación. Carlos acarició la cabeza del pastor alemán, una promesa tácita de que no volvería a fallar. Se acercó a la entrada principal de la fábrica,
el esqueleto de ladrillo y madera que había guardado tantos secretos. Con un empujón decidido cerró la puerta, no con la resignación de quien abandona, sino con la resolución de quien sella un capítulo para iniciar otro. El chirrido del metal y la madera resonó como un adiós a los fantasmas que lo habían atormentado. Un viento ligero pasó por la fábrica, llevando consigo las hojas secas, el polvo de las décadas y un poco del peso que Carlos había cargado. El espacio, de alguna manera, se sentía más ligero, listo para exhalar su último y más oscuro secreto. Carlos, con la verdad en sus manos y la determinación en su corazón, estaba listo para la tormenta que se avecinaba.